El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a esta serie de webinar Salud y Felicidad. El día de hoy, pues justamente vamos a tener un cambio en la dinámica que habitualmente acostumbramos. Hoy no vamos a ver un tema médico, pero sí vamos a ver un tema que tiene mucha relación en cuestión de la salud y de la felicidad. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Irán Sosa Díaz. La maestra Irán es una entusiasta de las conversaciones con intenciones con elementos transformadores, así como el poder de las comunidades en las mujeres. Fan de las buenas historias, feminista, estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y es maestra en Políticas Públicas y Género por la Flaxo México. Se especializa en Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia Abierta. Y su objetivo es prever soluciones estratégicas para alcanzar un bienestar público con procesos de co-creación y metodología de pensamiento del diseño. El día de hoy, la maestra Irán nos hablará sobre 5 estrategias para redescubrir cómo vivir una vida plena. Maestra, sea usted bienvenida. Este es su espacio. Médica Campestre le da la bienvenida y estamos muy al pendiente de su presentación. Muchísimas gracias por ayudarnos y compartir sus conocimientos el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la invitación a Médica Campestre y a todas las personas que están aquí conectadas. De verdad, se los agradezco y pues nada, esperemos que esta plática les guste y sobre todo nos ayude a todas las personas a tener una vida muchísimo más bella y plena. Entonces, sin más, empiezo con esta gran cita que me encanta. Es una poeta, escritora canadiense que se llama Rupi Kaur y dice, y aquí estás viviendo a pesar de todo. Y básicamente es pues justo lo que quiero reflejar, ¿no? A pesar de todo lo que has pasado y a pesar de todo lo que vas a pasar en un futuro, nosotros y nosotras tenemos esa decisión de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor visión y versión de nuestra vida? Entonces, pues aquí, justo como el título lo indica, les voy a hacer 5 estrategias que nos pueden ayudar en este redescubrimiento. Y así les quiero compartir que hace 3 años yo me encontré en una encrucijada de estas que tantas nos pone la vida a veces y no sabía muy bien si seguir derecho, si irme a la izquierda, a la derecha o de plano meterme a toda la terracería. Y bueno, evidentemente meterme a esta terracería lo que va a implicar o lo que implicaría es pues cambiarme los zapatos de entrada, ¿no? Entonces, esta decisión era básicamente porque no sabía si quería ser madre o no. Entonces, desde luego, no fue una decisión sencilla, pero fue una decisión que valió cada minuto que le dediqué, ¿no? La verdad es que fue una plática que tuve primero con mi novio desde el primer año de relación y justo en el 2017, hace 3 años, pues nos casamos, ¿no? Entonces, más recientemente me he vuelto a encontrar en otras encrucijadas de la vida y ya principalmente con temas profesionales y de estilos de vida, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues de esto de vivir ahorita pues en la Ciudad de México a quizás hacer completamente una transformación. Entonces, una vez que nosotros tenemos cubiertas pues estas necesidades básicas, ¿no? Como lo pueden ser la alimentación, los sistemas de seguridad, vivienda, familia, amistades, y en esto es un mundo cada vez más complejo. Entonces, es necesario siempre tener como un referente hacia dónde queremos ir, un norte y una guía que nos diga hacia allá vas, ¿no? Y justo aquí hay 2 preguntas que les quiero hacer y dejar. Una de ellas es precisamente, ¿qué es lo que quieres en la vida, no? Y
esta pregunta es muy sencilla porque pues lo que uno quiere en la vida es tan sencillo como decir, pues quiero un perro, justo una casa, una gran familia, quiero un trabajo estable, ¿no? Pero esa es la pregunta fácil. La pregunta que espero que acabando la plática tengan las herramientas para podérselas contestar es, ¿qué es lo que queremos de la vida? ¿No? Esa es la pregunta realmente. Y entonces aquí les pregunto, ¿cómo se imaginan de entrada esta respuesta a qué es lo que quieren de la vida? Por un lado, pueden decir que quieren una vida tranquila, armoniosa, con equilibrios, o quizás una vida que los lleve al tope de la adrenalina, ¿no? Que sea como si estuvieran, ahí lo pongo como en una sala de emergencias de un hospital o trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York o quizás en una reunión diplomática con el presidente de Rusia, ¿no? Entonces, definitivamente los caminos que nos va presentando la vida nos pueden llevar a una vida plena, ¿no? Y algo que me encantaría que desde este momento se queden es que no hay un solo camino, puede haber varios caminos y varias etapas y distintos momentos en que tengamos una vida plena y que no solamente hay un propósito ni un camino. Y justo lo más importante es que la plenitud ustedes la definen y ustedes son los que se van a poder contestar qué es lo que quieren de la vida. Entonces, aquí ya entramos en la primera estrategia para esto y me encanta. Para mí, yo creo que esta es una de las grandes estrategias para perseguir una vida plena y es qué cuento te quieres contar, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, les voy a compartir que después de intentar conectar con mi voz interior y hacer yoga y meditaciones, ir a terapia, ir con brujas, hablar con mi esposo, estas interminables pláticas riquísimas con mis amigas, yo seguía sin saber si realmente quería ser madre o no. Y fue hasta que me empecé a contar mi propia historia que me di cuenta que no quería ser madre, ni adoptando, ni procreando, ni de ninguna otra forma. Entonces me di cuenta que el cuento de Susanita, igual y algunas de ustedes y algunos de ustedes se acuerdan de Susanita, la de Mafalda, el personaje de Mafalda, no era mío, porque Susanita era la típica que se quería casar y quería la casa, el perro y los hijos, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que no era esta mi historia. Y lo supe precisamente cuando empecé a vivir la maternidad de mis amigas de una manera muchísimo más cercana, ¿no? Una de ellas incluso me compartió su video en el parto, ¿no? Entonces, fue cuando tuve esta como apreciación de lo que implica la maternidad que dije, esto no es para mí, muchísimas gracias. Y fue cuando también me di cuenta que mi propia historia me hacía poner como una especial atención a cuestiones de medio ambiente, a situaciones sociopolíticas, a la economía, en general como a la humanidad, ¿no? Entonces, con estos fenómenos en mente, esto solamente me ayudó a decir, esta no es mi historia. Y por eso creo que es una gran primera estrategia, ¿no? Es quitarnos las narrativas que no son propias. Solo así vamos a encontrar nuestra propia voz. O sea, aquí les diría, olvídense de las narrativas de Televisa, donde hay muchas culpables y víctimas y no. Quítense todas esas historias, ¿no? Es importantísimo la historia que nos queremos contar. Y también les quiero decir que este tema, esta estrategia de qué cuento te quieres contar, es una de las herramientas más emancipadoras para redescubrir qué vida plena quieres llevar, ¿no? Ahora bien, el tema aquí es cómo lo llevo a cabo o cómo es que lo implemento, ¿no? Y aquí, pues, muchas y muchos de ustedes no han tenido malos días en la chamba, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido un mal día en la chamba? Más bien. Y justo aquí tenemos siempre la opción de decir, es que mi jefa, ¿no? O mis colegas no hicieron o no ejecutaron bien. Y entonces aquí tengo la opción de contarme una historia donde reconozca esos fallos, esos errores,
esas cosas que no se hicieron de manera correcta, pero también puedo reconocer esos aciertos y esos aprendizajes y asumir, sobre todo, asumir esa responsabilidad, ¿no? Y pues no les digo que no nos trepemos en esa montaña rusa, ¿no? Tenemos esa opción, montémonos en esa montaña rusa del día malo en la chamba, pero también al final del día lo que tiene que pasar es un proceso, y este proceso nos va a ayudar a contarnos una historia. Y cuando los días sean muy malos, ahí lo pongo, la receta de la historia tiene que ser la siguiente. Tenemos que acomodar el problema, es decir, procesarlo, empaquetarlo y soltar. Eso no nos pertenece, eso no es de nosotros. Y entonces lo que podemos decir es procesar lo que pasó, cómo puedo aprender de eso y cómo esto puede funcionar para mí, y ya, cerrar ese capítulo. Y entonces, aquí lo que les propongo activamente es que decidamos contarnos los hechos que nos pasen de una manera que nos dé paz, tranquilidad y sobre todo que nos haga ser mejores personas. Y aquí voy a callar un ratitito porque les quiero pasar un video de verdad para que podamos entender realmente el poder de una buena historia. Gracias, Pablito. Kobe taught us to be better. Don't cheat me. Push it. Wake up every single day to get better today than you were yesterday. Whatever it takes. Better dreamer. Better waker. Better stretcher. Better walker. Better talker. Better walking the walk and talking the talk. Better blocker. Better sprinter. Better loser. Better winner. Just be better. Do the simple stuff right. Better form. Focus. Better friend, better fighter, better rider, better eater, better leader, better generation, better nation. Just be better. Can you do that? Let's go. Back at it. Better player, better shooter, better scorer, better GOAT. Yep, better GOAT, better mentor, better minor, major, mover, shaker, better skater, better artist. Yeah, better teacher, better preacher, better believer, better first, better future, better hero. Again, better hero, better mother, yeah, better father, better father, better father, better father, better father, better me, better you, better us. Mamba out. Better. Forever. Muchas gracias. Entonces, regreso a la presentación y solamente para terminar esta primera estrategia, les quería dejar estas grandes historias sobre ser mejor en lo que decida ser y nada más como una reflexión, cuánto esfuerzo, desvelos seguramente, llanto, dolor físico, creen que haya en todas las personas que están dentro del video, ¿no? Pero también cuánto disfrute, cuántas risas, cuántas amistades y cuánta satisfacción en lo que hacen. Entonces, el poder de las grandes historias no solamente va a mover a un individuo, va a mover a miles de personas. Y aquí concluyo esta primera estrategia diciendo la vida como te la quieras contar. Y con esto termino la primera estrategia. Continúo con la segunda estrategia, que es ¿qué conversación quieres tener? Y esta también me encanta, la verdad, porque, y justo como el doctor leyó mi semblanza, no siempre, pero últimamente digo que soy una entusiasta de las conversaciones con intención. Y sobre todo, es maravilloso cuando le ponemos una intención a las conversaciones porque tienen un elemento transformador. Y este verano yo lo empecé a vivir, por eso es que sé que tienen ese elemento transformador. Nuevamente me encontré en una de estas tantas encrucijadas que nos pone la vida y ahora
más bien fue por un tema de cambio de estilo de vida, ¿no? Nací y crecí en la Ciudad de México, siempre he sido chilanga, con todo lo bueno y lo malo que ello tiene. Y siempre me conté la historia de ser parte de esta maravillosa jungla de asfalto, ¿no? De odiar los bichos raros y ni siquiera tener la necesidad de saber cómo se llaman, porque pues aquí pues no hay. Entonces, pues después de casi 40 años de contarme esta historia, y ahora bajo el contexto de la pandemia, justo y empecé a tener estas conversaciones profundas con mi esposo y nos dimos cuenta que ambos queríamos probar algo distinto. Sin embargo, cuando algo es distinto, necesariamente implica un cambio. Y los cambios traen poca certidumbre. Entonces, la incertidumbre, a su vez, siempre trae un tema quizás de miedos, de miedo a perder lo que es conocido, de miedo a perder lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿quién no ha tenido este tipo de miedos? Hay distintos miedos, hay miedos que paralizan y justo si nosotros nos pusiéramos, o más bien nos detuviéramos por el miedo, jamás vamos a tener una vida plena. Por ello es que les propongo que la segunda estrategia para redescubrir cómo vivir una vida plena sea a través del poder de la conversación con intención. Y aquí les quiero platicar que en la práctica del yoga, justo como ahí lo pone la presentación, en la práctica del yoga hay un concepto que me encanta que se llama Sankalpa. Y siempre, antes de empezar la práctica, quien te esté dando la instrucción te va a decir, ponle un Sankalpa a tu práctica. Y el Sankalpa no es más que hacer lo que estás haciendo, pero con una intención, con un estado de conciencia y de conexión, de lograr un objetivo determinado, y es precisamente la capacidad para aprovechar la fuerza de la voluntad y la herramienta para enfocar y armonizar así entonces el aparato del cuerpo con la mente, ¿no? Y entonces, justo en estos meses de pandemia, ese cambio de estilo de vida que había platicado con mi esposo se sentía de alguna forma como algo súper deseado, pero también se sentía como un salto enorme, ¿no? Y entonces empecé en el verano, junto con esta otra gran amiga que estaba pasando más o menos por lo mismo, a tener estas conversaciones con intención. Y decidimos hacerlas públicas. Y entonces nos reuníamos cada jueves, ella y yo, en nuestras cuentas de Instagram y hacíamos pues los lives que ahora muchas personas están haciendo. Y en el camino dijimos, bueno, pues si tenemos estas conversaciones y hay otras mujeres, otros hombres que están pasando más o menos por lo mismo, pues qué mejor forma de impactar y de ayudar, quizás, ¿no? Y al final fueron justo 19 conversaciones con intención de escuchar, con intención de conocer, de tener empatía con otras historias, con intención sobre todo de darnos seguridad, de acompañarnos y de sabernos no solas, pero al final con estas pláticas, con esta intención, nos encontramos libres, resilientes y empoderadas para hacer todos los saltos que sean necesarios hacer en la vida, ¿no? Y aquí justo pues hablamos de un montón de cosas, hablamos justo de comunidad, hablamos sobre los saltos, hablamos sobre feminismo y su importancia en nuestro día a día, hablamos sobre la importancia de practicar lo que más nos gusta, sobre la disciplina, sobre cómo amplificar nuestra voz y para qué amplificarla, sobre la idea última y el proceso que nos tome llegar a esa idea, sobre la frustración también, sobre los liderazgos y cuánta falta hacen en estos tiempos y sobre todo hacer no nada más para una, sino para todas y para todos. Entonces, aquí hablamos sobre algo que a mí me encantó, que fue una idea que me ayudó a mí en particular muchísimo. Y les voy a compartir esta idea que me lo dijo esta amiga que se llama María Medina, es cuando la excepción se vuelve la regla, es momento de cambiar. Cuando tú de repente te encuentras enojada por algo, pero
es de vez en cuando y es justo la excepción, no pasa nada. Pero cuando este enojo o este quejarse de las cosas se vuelve tu día a día, algo ya no está bien y es momento de cambiar. Entonces, así, estas 19 pláticas que tuvimos, no nada más mi amiga y yo, sino entrevistas con otras personas, les puedo compartir que fue muchísimo más rica que cualquiera de mis clases o muchísimas clases que he tenido a lo largo de mi vida profesional incluso mucho más ricas que varios libros. Entonces, justo las conversaciones con intención transforman y sobre todo a mí y a mi amiga nos enseñaron a dar ese salto a pesar del miedo. Y justo a ese salto a una vida que va a ser distinta, pero que se vislumbra muy plena. Entonces, aquí la segunda estrategia se llama la vida como la quieras conversar. Y con eso cerraría la segunda estrategia y pasaría entonces así a la tercera estrategia. Y esta tercera estrategia también me encanta y la exploramos en estas pláticas que les contaba, y es ¿a qué comunidad quieres pertenecer? Y una vez les voy a contar que escuché a una de mis amigas, que es florista, decir que en los días más tristes, azules y pesados que todas y todos hemos tenido, lo que hacía ella era entrar al mercado de Jamaica. El mercado de Jamaica es el mercado de flores de la Ciudad de México, tiene toda la vida, creo que es como del 57, como está actualmente, pero tiene como 500 años o algo así, o sea, el registro es viejísimo, ¿no? Y entonces aquí la tercera estrategia para redescubrir cómo vivir una vida plena es el poder de la comunidad. Entonces aquí mi amiga justo nos compartió que uno de los días posteriores a los que un familiar había muerto, entró desde luego al mercado y entró de una forma, y si bien no salió feliz, salió tranquila, salió con paz. Y quizás está relacionado con todo el tema de los colores y las flores que ves en el mercado, pero sin lugar a dudas hizo énfasis y nos compartió que era por la comunidad, principalmente por la comunidad que es integrada por sus marchantes y por las personas que son diableros. Entonces, la comunidad, como ahí lo pongo, es el espacio donde te puedes mostrar tal cual como eres. Es el espacio donde puedes y debes ser totalmente vulnerable, porque además, lejos de que te vayan a juzgar, esta vulnerabilidad es precisamente la que te va a permitir realmente conectar con las otras personas, crear relaciones muchísimo más profundas, significativas, sinceras, de esas relaciones que conectan y que construyen. Entonces, en la comunidad encontramos procesos tanto de catarsis como procesos de resiliencia, ¿no? La comunidad es conexión y es identidad también. Y bueno, aquí pues nada más justo les comparto que hay miles de razones en la vida para sentirnos solos en este mundo, ¿no? Entonces, en la comunidad lo que vamos a encontrar es precisamente ser parte de algo muchísimo más grande, que trascienda. Y en esta comunidad, sobre todo en comunidades que son incluyentes, diversas y abiertas, vamos a encontrar que aquí las personas van a amplificar su voz, van a adquirir esta visibilidad y además justo es la red de soporte que todas las personas tendríamos que tener en la consecución de una vida mucho más plena, ¿no? En la comunidad vas a encontrar personas que te empujen y que te den fuerzas y al mismo tiempo tú también vas a encontrar esta maravillosa acción de empujar y de dar fuerza, ¿no? Entonces, justo lo que al final somos, ¿qué somos sin la comunidad? ¿Qué vida plena podemos desarrollar sin ser parte de algo muchísimo más grande? Y aquí terminaría con esta estrategia, que es la tercera, y que es la vida como la comunidad a la que quieras pertenecer y aportar. Aquí paso a la cuarta estrategia. Y la cuarta estrategia, bueno, iba a decir que me encanta, pero en realidad todas me encantan, es
¿ser o no ser? Esa es la pregunta, como diría William Shakespeare. Y aquí me encanta además la foto que puse, porque justo creo que refleja lo que para mí es una persona auténtica. Y una persona auténtica es valiente. ¿Y en qué sentido es valiente? A mí uno de mis como mayores miedos cuando tomo decisiones realmente importantes, ¿no? Si voy a comer pan o dulce o pan, no sé, es pan de muerto o pan o una oreja o lo que sea, ¿no? Es cuando son realmente decisiones importantes, es el tema del arrepentimiento. Entonces, siempre que tomaba decisiones realmente importantes, decía, ¿qué tengo que hacer para evitar a toda costa arrepentirme? Entonces, primero que nada, entendí que las personas somos un cambio constante, ¿no? Y que el sentimiento de arrepentirme es algo que no podía controlar, pero sí hacerme cargo de la responsabilidad de mis decisiones. Y entonces, aquí lo que descubrí es que una de las formas para mejor hacerse cargo del resultado de tus decisiones es cuando volteas a tu interior y cuando volteas a verte y a escucharte. La decisión que salga después de esta introspección, les juro que va a ser la decisión acertada. Entonces, la cuarta estrategia es, ahí lo pongo abajito, ser personas auténticas, genuinas y honestas con nosotras mismas. Ser una persona auténtica, genuina y honesta es una herramienta que muchas veces nos puede confrontar, nos puede llegar a confrontar, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a facilitar redescubrir qué es lo que tenemos que hacer para tener esa vida plena a la que queremos llegar. Entonces, una de las cosas que implica ser genuina, honesta y auténtica es el autoconocimiento y la aceptación. Hay que aceptarnos, hay que decir, estas somos y así nos gusta. O sea, aceptación a full. Y realmente a las únicas que nos podemos mentir somos a nosotras mismas. Entonces, pues nada, mejor aceptémonos y seamos así, honestas, genuinas y auténticas, ¿no? Hoy en día, yo creo que una de las cosas que más compromiso implican con una misma, con uno mismo, es precisamente ser honesta con tus gustos, con tus sueños y con lo que tú quieras en la vida, ¿no? Y justamente cuando tengas miedos, pues nada más aceptarlos y acomodarlos. Se vale tener miedo. Hay quienes dicen, no, no tengas miedo, o los miedos son para los débiles. Tener miedo y al mismo tiempo reconocerlo, pero cuando a pesar de eso tú haces las cosas, eso es lo que les decía hace ratito, requiere una enorme valentía. Entonces, es muy fácil porque es más fácil perderse, porque aquí todas las personas, o la gran mayoría, vivimos en un mundo donde nos guiamos por lo que es más común. Entonces, las personas, todo el mundo quiere lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y es más fácil seguir ese caminito ya trazado. Entonces, yo les diría, no sigamos ese caminito ya trazado. Mejor, hay una estrategia buenísima para el tema de manejar los miedos, que se las voy a compartir, que es de Bruce Springsteen, el cantante de rock americano. Y él lo que hace, a ver, pues también es de carne y hueso, entonces no es como que suba al escenario, y me imagino que hay un montón de artistas, no es como que suba al escenario y se le olvide por completo el tema del miedo o de la ansiedad, ¿no? Pero lo que él dice es que más bien prefiere que cuando está a punto de salir del escenario, ¿no? Que donde siente que su corazón se acelera, sus manos sudan y sus piernas no son lo suficientemente fuertes y no lo sostienen. Aquí lo que él hace es, en lugar de decir, puta, tengo pánico escénico, ¿no? O tengo miedo escénico, lo que hace es renombrar esas señales de emoción y de felicidad extrema. Y más bien dice, esto es o significa, ya estoy listo para salir al escenario. Entonces, aquí este es un gran consejo, renombremos a los miedos. En lugar de decir, es miedo, estoy lista para salir al escenario.
¿no? Entonces, reinterpretemos nuestros miedos y renombrémoslos por completo. Nada más reconozcamos que es una reacción más que tenemos, es un tema de casi supervivencia, y no nos dejemos de escuchar, porque cuando vamos creciendo nos vamos dejando de escuchar. Entonces, hay que volver a conectar con nuestros instintos, no hay que suprimirlos, al contrario, hay que escucharlos y guiarnos, y nunca guiarnos más bien por lo que se espera de nosotras o de nosotros, ¿no? Entonces, entrar en contacto con nuestro verdadero yo y actuar en consecuencia, ¿no? Esto nos va a ayudar brutal para redescubrir cómo es que queremos vivir una vida mucho más plenas. Y aquí termino justo esta estrategia diciendo, bueno, la vida como el acto más honesto, genuino y auténtico que te represente. Y a mí, que me encanta la música, hay una canción de Frank Sinatra que se llama I Did It My Way, y refleja justo lo que estoy tratando de decirles, ¿no? O sea, al final podemos tener, sí, ciertos arrepentimientos en la vida, pero al final, si lo haces de esta manera auténtica, genuina, honesta, y lo haces, como diría Frank Sinatra, your way, my way, o sea, si lo haces de esta forma, no, les aseguro que va a ser la mejor decisión que pudieron haber tomado, y nos va a ayudar justo a tener esta vida mucho más plena. Y ya, la última estrategia, la quinta y última estrategia es, la última y nos vamos, es diseña tu vida, ¿no? Y aquí hay un mantra que últimamente me cuento mucho, y es este que les pongo ahí, que es crea antes de consumir. Y aquí normalmente yo les preguntaría, ¿qué es lo primero que hacemos al despertar? Normalmente, yo lo primero que hago normalmente es agarrar el celular y conectarme a las noticias, conectarme al Twitter, conectarme a Instagram, conectarme a mi WhatsApp, periódicos, Facebook, radio, Spotify, todo, me conecto así, ¿no? Apenas pelo el ojo. Entonces, aquí, justo antes de consumir contenido, antes de consumir lo que sea que haya que consumir, creemos algo, lo que sea, pero hay que crear, y si pueden estar las manos de por medio, mucho mejor, ¿no? Y crear, no estoy diciendo hay que crear un Da Vinci, ¿no? No me refiero a eso, sino me refiero a desde hacernos un café, hacernos el desayuno, hacer un dibujo, a estirarnos, ¿no? Tocar algún instrumento, si es que tienen algún instrumento en casa, regar las plantas, prepararnos justo alguna manualidad quizás, ¿no? Entonces, escribir algún pensamiento, no sé, pero crear antes de consumir como principio de vida para tener una vida plena, recomendadísimo. Y entonces, incluso podemos destinar 10 minutos para justo la quinta estrategia, que se llama diseñar escenarios de vida. Y aquí la quinta estrategia nos ayudará a redescubrir cómo vivir una vida plena, preguntándonos lo siguiente: ¿qué te gusta y qué no te gusta? Entonces, en mi caso, cuando me hice esta pregunta, dije, lo que más, o sea, me gustan un montón de cosas, pero una de las cosas que más me gustan son las plantas y las velas. Y yo dije, bueno, pues chance, pongo una tienda de plantas o vendo velas. Y el tema es que en este escenario de vidas, pues me puse a intentarlo, ¿no? Y entonces un día compré cera, el pabilo y dije, voy a hacer velas. Y para no hacerles la historia muy larga, lo que pasó es que casi incendió mi casa y la cocina quedó hecho un desastre y pues nada, decidí que aunque me gustan mucho las velas, pues me gustan las que ya están hechas y huelen bonita y tengo ahí en mi casa, pero hacerlas
No. Y el punto aquí es esto. Una vez justo también dije, me encantan las plantas, tengo plantas, y entonces un día decidí hacer jardinería en mi casa y empecé con los guantes y tal, y vi una lombriz y dije, esto no es para mí, y entonces le paré. Entonces, el punto, y ahí es como justo el comercial de Nike, ¿no? El que decía, just do it. Es esto, descubre no solo la idea a la que quieras llegar, sino el proceso para llegar a esa idea y ver si en efecto te gusta tanto como para dedicarte a hacer eso. Y que nunca, o sea, lo importante aquí es que nunca sea el escenario que sigue. ¿A qué me refiero con esto? Que nunca sea el escenario como de, bueno, pues ya acabé la prepa y ahora voy a la universidad, y bueno, quizás algunos papás aquí me odien, pero pues justo con todo el tema de pandemia también, o sea, uno, la universidad ya no garantiza nada, y dos, pues está también ya todo el tema del homeschool. Entonces, no sé, el mundo ya está demasiado retador como para seguir los mismos patrones o seguir los mismos escenarios, sobre todo sin pensarlo, sobre todo porque es el que sigue, ¿no? Entonces, no hagamos nada bajo esta premisa de es que es lo que sigue, ¿no? Ya, entonces ya me voy a casar y pues ya tengo que tener una casa y tengo que tener los perros y tengo que tener a los hijos, y no, nada en la vida tiene que ser lo que sigue, y menos hoy. Entonces, siempre experimentemos y cuestionémonos incluso hasta nuestras más profundas creencias. Yo creo que cuestionarnos es de las grandes maravillas que podemos hacer con nosotros, incluso en esos principios que más arraigados tenemos. Eso hay que cuestionarlo también siempre. Entonces, aquí está el tema de probemos esos escenarios y veamos las coincidencias. Ese común denominador nos va a dar un indicativo importantísimo para descubrir esos escenarios que nos gustan, esos escenarios que no nos gustan, ¿no? Hay que darnos tiempo para diseñar escenarios en nuestras vidas y escoger el escenario, el que más nos guste, y trabajemos para alcanzarlo. Y aquí termino ya justo la quinta estrategia con la vida como el escenario en el que quieras actuar. Entonces, ya la última diapositiva es la que sigue. Son las 5 estrategias. La vida como te la quieras contar, la vida como la quieras conversar, la vida como la comunidad a la que quieras pertenecer y aportar, la vida como el acto más honesto, genuino y auténtico que te represente, y la vida como el escenario en el que quieras actuar. Y con eso termino la presentación y les agradezco muchísimo a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Irán. Muy interesante. La verdad es que nos identificamos con muchas de los tips que nos hizo favor de comentarnos. Personalmente he tratado de involucrarme en algunos proyectos que al final de cuentas, si no me doy cuenta yo, me dice mi esposa que en realidad no son para mí. Entonces, pero no dejo de intentarlo, ¿no? Que es lo importante, seguir tras el error. Va a venir alguna ocasión en que a lo mejor tocar guitarra, violín o no sé, pintar algo me va a salir bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra. Vamos a empezar con el módulo de preguntas y respuestas. Tenemos muchas felicitaciones, hay gente que la sigue, me imagino, a través de estas plataformas que usted ha estado generando. Y pues bueno, vamos a comenzar con Adriana. Dice, Adriana V pregunta, ¿cómo encontrar tu comunidad? Ok, aquí para mí es algo muy sencillo, Adriana. Encontrar tu comunidad es sencillo si tienes la otra estrategia de ser honesta contigo y ser genuina y auténtica, en el sentido de, yo jamás, por ejemplo, iré a una comunidad cerrada, ¿no? Entonces, porque me reconozco como una persona abierta. Y en ese sentido, para mí, mi comunidad más inmediata, por ejemplo, de amigas, nunca he tenido amigas que sean, por ejemplo, demasiado conservadoras o cerradas o religiosas. Entonces, es muy fácil la decisión, porque primero ve hacia ti,
ves lo que te gusta y a partir de eso decide tu comunidad en la que tú puedas ser tal cual como eres. El punto es que en ningún grupo al que pertenezcas pretendas ser alguien que no eres, ¿no? Entonces, eso, en esta, o sea, encuentra en la comunidad que tú te sientas confiada, que sientas esa seguridad con las demás personas y que te sientas acompañada y nunca juzgada. Si es una comunidad, porque hay comunidades que son malas, hay comunidades que juzgan y que nada más están como ahí viendo qué hace la otra, qué hace el otro, ¿verdad? Salte de esa comunidad. Si es que tú no eres así, si es que eres así y te sirve, pues también se vale. Así es. Yo creo que aquí también entra algo muy importante de lo que comentaba maestra, de ser una persona auténtica, es decir, que la misma comunidad nos acepte tal cual somos, transparentes, y que esta sea recíproco, es decir, tanto nosotros seamos empáticos y aceptemos a los demás, como también nosotros nos sientamos en este proceso de involucrarnos, de ser aceptados tal cual somos. Y yo creo que eso es parte de nuestra comunidad. A final de cuentas, la comunidad la hacemos nosotros. Dice por ahí el dicho, ¿no? La familia nacemos con ella, pero los amigos y la comunidad en este aspecto, pues yo creo que nosotros la identificamos y en ese aspecto nosotros la decidimos. Muy bien, maestra, muchas gracias. Nos pregunta Rosario, con respecto a las conversaciones que usted nos estaba comentando que realiza a través de Instagram, que si estas conversaciones con intención, ¿con quién recomienda hacerlas? No está casada, nos está comentando. Con cualquier persona que uno te nazca, o sea, si no te da vibra, ni para qué lo intentas, que te dé vibra y con eso, o sea, no tiene que ser ni siquiera muy tu amiga o de verdad, yo he tenido conversaciones últimamente porque justo me lo he propuesto, con gente que ni conozco tanto, ¿no? E incluso con vecinas o vecinos que no tengo ni tanto tiempo de conocer y nada más es de hola, hola, ¿cómo estás? Y que de repente te encuentras en la terraza y ahí, justo, pero si te dan buena vibra, empieza a tener una discusión más interesante, donde pueda salir algo que aporte y que te construya, ¿no? Sobre todo, o sea, mi punto es el tema de tener pláticas por tener pláticas. Está bien y se vale, y hay espacios y momentos para eso, pero que cuando quieres encontrar algo, entonces tengas estas conversaciones con intención. Muchas gracias. Y con respecto a estas mismas conversaciones que nos comenta maestra que realiza, primero que nada debe haber una conexión. La conexión puede ser banal, puede ser cultural, puede ser infinidad, ¿sí? Pero este acompañamiento virtual que ustedes han realizado o que han fomentado en su grupo, en su comunidad, ¿qué tanta perspectiva les ha ayudado a sobrellevar esta situación de la pandemia? Uf, muchísimo. La verdad es que justo lo que decía y refería hace ratito, ¿no? Como nacieron con intención de transformarnos, nunca pensamos, porque no lo habíamos hecho antes, pero no sabíamos el poder que iba a tener esto, ¿no? Entonces, el acompañamiento ha sido brutal, maravilloso. Ha habido incluso algunas pláticas que nos mueven tanto que en varias ocasiones casi hemos llorado en los en vivo, ¿no? Entonces, creo que ha sido no solamente, o sea, como que nosotros lo hicimos pensando más para las personas que nos escucharan y que les sirviera a ellas, y al final nos dimos cuenta que nos sirvió mucho más a nosotras, ¿no? Recibimos un correo electrónico que era inmenso de una persona que no conocíamos y que nos compartió todo a partir de una de las pláticas que tuvimos, y de verdad fue como, o sea, fue profundamente emotivo recibir ese correo electrónico. Muy bien. No, pues muchas gracias. Y la verdad es que, pues por ahí cuando tenga la próxima, nos invita, nos comparte el link para estar presentes. Muy bien, nos está preguntando María del Carmen. Dice, ¿cuál es la mejor acción para encontrarme con mi yo? Uy, qué buena pregunta. Pues mira, yo intenté todo.
y al final lo aterricé en quitarme las historias que no eran mías. Entonces, a ver, yo intenté meditación, intenté yoga, intenté ir a una terapia como alternativa y justo como que no conectaba, ¿no? Con mi voz interior y era como de, y me frustraba muchísimo porque era como de, quiero saber esto y no lo estoy logrando saber. Entonces, ya hice esto, ya hice el otro y esto también y nada me está sirviendo, ¿no? Entonces, al final, lo que a mí más me sirvió es quitarme todas esas narrativas que no eran propias y empezar realmente a contarme mi propia historia. ¿Cuál era esa historia mía que yo quería contarme? Entonces, para mí, y por eso lo puse como la estrategia número 1, ¿qué historia nos queremos contar de esta vida? Para mí, ha sido la más emancipadora, porque justo es cuando empecé a conectar con mi propio yo y con mi propia voz. Muy bien, maestra, muchas gracias. Cuando usted nos comenta, maestra, sobre esta posibilidad de cambio derivado de la pandemia, y justamente en relación a que la vida es como te la quieres contar, el hecho de hacer un cambio, como ustedes lo estipularon con su esposo, pues yo creo que siempre nos enfrenta a un miedo, ¿no? Es un miedo a lo desconocido, es un miedo al futuro, es un miedo a las circunstancias, pero yo creo que aquí lo más importante es como que el arriesgarnos a saber el beneficio que existe tras ese riesgo. Y con respecto a esta misma cuestión, la pregunta va enfocada es, ¿qué tanto vale la pena arriesgarnos a hacer un cambio? Yo, ahora que ya estoy por dar el salto, les diría que siempre, definitivamente, más bien lo único que no deberíamos hacer o lo que más miedo nos debería de dar, no es dar el salto a lo desconocido y a cuánto podemos perder, porque es un hecho, las cosas y el escenario va a ser distinto y en ese sentido vamos a perder y vamos a ganar. Pero yo les invitaría a que siempre demos ese salto, porque lo que más miedo nos debería de dar es quedarnos donde estamos. Y eso sí, quedarnos aún peor, si nos quedamos sin esa satisfacción, más bien quejándonos de la presente situación, eso es lo más riesgoso, eso da miedo y eso sí no lo debemos permitir, ¿no? Obviamente, a ver, no les estoy invitando a que den el salto así, nada más, sino que pueden hacer incluso una planificación financiera, ¿no? Pueden sentarse a hacer, justo, hay dos herramientas aquí. Por un lado, es los distintos escenarios, que era la quinta estrategia, como para evaluar realmente qué escenario, no nada más pongan un escenario, sino pongan 3 o 4 escenarios, ¿no? Y hagan las cosas para probar esos distintos escenarios en corto. Por ejemplo, si yo quería poner la tienda de velas, pues intenté hacer un día de velas en mi cocina y la quemé. Entonces, pues no. Pero jugar con estos escenarios y al mismo tiempo hacer una planificación financiera, porque evidentemente en el sistema en el que vivimos, desde luego nos da miedo perder la estabilidad económica y eso es muy normal. Entonces, si puedes hacer una planificación financiera, definitivamente te va a dar más herramientas para poder dar ese salto. Muy bien, muchas gracias. Nos están preguntando cómo organizas tus prioridades, es decir, todos tenemos prioridades totalmente diferentes, pero específicamente hablando, maestra, con respecto a su vida personal o la experiencia que usted ha tenido, ¿cómo organiza sus prioridades? Es decir, profesión, familia, salud, compromisos, amigos, filosofía, yoga, todo esto, ¿cómo usted lo llega a organizar o cómo nos recomienda que organicemos nuestro día a día? Gran pregunta, el tema de los equilibrios de vida. Pues, primero que nada, o sea, yo he estado, no sé si se acuerdan, creo que fue en la primera estrategia de estas diapositivas donde les decía lo de Putin, ¿no? De estar en una reunión, ¿no? Entonces, es esta adrenalina del sentir la cuestión del poder político o así. He estado ahí, me gusta muchísimo, pero es cero equilibrado, ¿no?
porque tienes que estar, bueno, no sé si han visto House of Cards o así, pero pues eso, no tienes una gran, no tienes estos equilibrios ahí. Para mí el equilibrio, en ese sentido, creo que es dinámico. El equilibrio para mí nunca va a ser un 50-50, un 50-50, ¿no? O sea, siempre va a ser un poquito para acá, un poquito para allá. Es como una especie de baile, el equilibrio. Y en ese sentido, creo que yo lo que he tratado de hacer es más bien como por periodos de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya tuve mi vida en la cuestión política, quizás con muchísima adrenalina y cero vida en cualquier otro aspecto, ¿no? Y ahora me encuentro en un momento y en un espacio distinto, ¿no? Y eso para mí es el equilibrio. Entonces, ahora sí que tengo un poco de vida más equilibrada. Digo, con todo y todo, digo, en mi actual chamba, justo he tratado y he logrado de poder equilibrar distintas áreas y sí creo que en términos de salud emocional y en términos de salud física, lo mejor sí es tener equilibrios en la vida y que no pase tanto tiempo. En mi caso pasó mucho tiempo en ese lado de la política y así, y ahora que estoy de este otro lado, dije, híjole, chance lo hubiera hecho un poquito antes. Entonces, pues es ese baile. Yo con lo que te diría que te quedaras es que la vida en el equilibrio son bailes. Nunca es como de 3 horas en yoga, 3 horas en esto y 3 horas en esto y todo lo... No, son momentos y son espacios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la pregunta del $1,000,000, ¿qué es más importante, una vida perfecta o una vida feliz? No, pues perfecta yo creo que No existe, o sea, no existe. Cada quien define la perfección a su exacto, nivel, a su vida, ¿no? exacto. Yo creo que es más bien buscar el equilibrio en lo que te hace feliz de la vida. Al final de cuentas es vivir la vida en las condiciones que estamos, en el medio donde nos encontramos y pues cada quien es feliz a su manera. Al final de cuentas, pues la vida perfecta la hacemos nosotros, no es como que la perfección del cuento de hadas. Ese Exacto. cuento de hadas pues solamente se da en las historias de Disney. Sin Disney. embargo, yo creo que la perfección de la vida, nosotros le vamos dando ese sentido a la vida y vamos agarrando esos pequeños detalles que nos hacen únicos y felices. Y a lo mejor la vida se compone de estos pequeños momentos y de estas circunstancias que a final de cuentas, el día que estemos muy viejos y estemos a punto de trascender, pues va a ser nuestra retroalimentación y decir, pues en realidad tuve una vida buena, tuve una vida feliz, pero va a depender de cada uno de nosotros, ¿no cree, maestra? Definitivamente, y justo es eso, la perfección para mí no existe, y menos en la naturaleza, o sea, es perfecta y no es perfecta, ¿en qué términos entendemos eso, no? Pero sí, yo igual ahí coincido contigo, doctor, la verdad es que creo que una vida plena, justo para mí en este momento de mi vida, como yo lo entiendo, una vida plena es una vida sencilla, que regresa a lo más básico, ¿no? Que entra en contacto con la naturaleza, justo pues en DF, ¿no? Con todo el tema de pandemia, pues fue todo un momento de encerrarnos los primeros meses horrible y no ver ni un árbol. Entonces, para mí ahorita, justo lo que encontramos más en esta vida plena que queremos llegar es de regreso a la naturaleza. Claro. Y bueno, en ese sentido creo que te entiendo bastante bien. Yo por el contrario soy una persona que viene de un pueblo pequeño de Michoacán que está acostumbrado a las cosas banales, sencillas, y cuando quiero iniciar mis estudios universitarios tengo que emigrar a una ciudad y es como que el miedo de llegar a la ciudad, enfrentarme al asfalto, enfrentarme a estas tribus nuevas que en realidad yo no conocía. Y a mí me pasó totalmente lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor a mí la lombricita no me hubiera dado miedo. Me daba miedo a lo mejor el transporte, la gente, las aglomeraciones, muchas cosas. Y bueno, a final de cuentas uno tiene que sacar experiencia de todo esto y hacer el camino para llegar a ser feliz.
Muy bien, maestra. Nos están preguntando que con respecto a estos temas que usted platican ahí en Instagram, nos pregunta Gabriela, si las conversaciones con intención son planeadas o te pones de acuerdo con tus amigas sobre algún tema o sale naturalmente. No, les cuento, las pláticas con intención, justo cuando son con mi amiga, porque son como dos escenarios. Por un lado, somos mi amiga y yo haciendo las pláticas y en el mismo espacio, pero en otros días, son las entrevistas. Se llaman pláticas honestas y entrevistas honestas. Y entonces, en las pláticas honestas con mi amiga, sí nos ponemos como, o sea, hoy vamos a platicar de esto y lo abordamos así a full, ¿no? Le escarbamos, lo complejizamos y nos encanta. Y ahí estamos y son 45 minutos de darle a eso, ¿no? Y luego, cuando son las entrevistas honestas, lo que hacemos es nada más decirles a nuestras invitadas, porque además todas han sido mujeres, decirles, oye, el tema que queremos tratar contigo es este en particular, pero ya no les des, o sea, ya es, esa sí es como vaya saliendo, ¿no? O sea, esa entrevista es conforme la espontaneidad de nuestras invitadas. Muy bien. Nos está preguntando Patricio, nos dice, no entendí muy bien lo de la vida como el escenario en el que quieres actuar. ¿Me puedes dar algún ejemplo? Sí, aquí lo que digo es, como que muchas veces, y sobre todo en la generación de los baby boomers, como que era esta única cosa, este único propósito que querías hacer en la vida, ¿no? De quiero ser el mejor vendedor de seguros médicos, no sé, ¿no? Y entonces toda tu vida eras el vendedor de seguros médicos, toda tu vida, y ahí estabas, ¿no? Y entonces, ahora, lo que hemos descubierto es que no hay un solo propósito en la vida, sino que hay múltiples propósitos en la vida y múltiples escenarios en la vida, ¿no? Y entonces, con esta estrategia, con la quinta estrategia del escenario en el que quieras actuar, es esto, es plantearte, tú diseñar como de, por ejemplo, en algo muy aterrizado, que es lo que hice, fue, ¿qué tal si ya no soy Godín? Y entonces pongo mi tienda de plantas, porque me gustan las plantas, o pongo una tienda en línea de velas con olor bonito y tal, ¿no? Y entonces esos eran mis dos escenarios como probables. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, para que tú llegues a este escenario, tiene que haber como todo un proceso para que tú llegues acá. Y lo importante es, primero hacerte la pregunta antes del escenario, es ¿qué te gusta? Y a partir de ese ¿qué te gusta? Entonces ya ves qué probable escenario podría ser. Y entonces ya cuando tengas el escenario, intenta hacer algo muy sencillo, o sea, por ejemplo, si te gusta el café, ¿no? Y dices, quiero poner mi tienda de café y tener mi expendio, ¿no? Entonces, puedes pedir, por ejemplo, un ejemplo muy padre sería que fueras a un expendio de café y pidieras trabajar ahí un día. Pides trabajar un día de las 8 horas o no sé, lo que sea, y ves si realmente te gusta todo lo que implica estar en un expendio de café o en una cafetería. Y eso son los escenarios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí nos está platicando una experiencia de vida Teresita. Nos dice, buenas tardes, yo soy una persona muy sociable, pero en la comunidad de mi trabajo hay todo tipo de personas y solo lo único que yo hago es literalmente sudar. Y hay mucha gente con vibras negativas que yo siento y por eso no me siento contenta y me retiro. ¿Existe algún problema por no convivir con estas personas? Las famosas personas tóxicas, ¿no? No, si tú te sientes totalmente ajena a ese veneno, huye, no, para nada, ¿para qué te quedas? Quédate en aquello que te aporte y en lo que tú puedas aportar. Pero si son personas que no te dan esa vibra, ni para qué quieres pertenecer a esa comunidad. Finalmente el tema de comunidad, como lo dije hace ratito, es conexión y es identidad. Si tú no te identificas y no quieres pertenecer a eso porque ni siquiera te suma,
no, hombre, o sea, al contrario, salte y aléjate de ahí. Correcto. De hecho, me recordó mucho un maestro que estimo mucho y le mando un fuerte abrazo. Me decía que para estar feliz y cómodo en un trabajo, en un ambiente, debería haber 3 cosas importantes. El primero, que estuvieras contento en el lugar donde estás trabajando, que te guste lo que estás haciendo. Claro. Segundo, que sea relativamente remunerado lo que estás realizando. Y tercero, que el ambiente de trabajo sea el adecuado. Si no hay un equilibrio entre estos 3 aspectos, decía Memo, no es el lugar que tú necesitas buscarlo. Entonces, pues yo creo que este principio sigue aplicando. La experiencia de los maestros pues nunca está de más. Nos platica también Marcia, respecto a la comunidad a la que quieres pertenecer es difícil. La mayor parte de la gente tiene conversaciones intrascendentes. Me siento un poco frustrada porque no participo. ¿Qué le recomendarías a Marcia? Uy, no te canses de buscar, no te canses de buscar, salte. Si, por ejemplo, resulta que esta comunidad de la que estás hablando son, no sé, tus amigas de toda la vida, pero que ya no te aportan nada, no pares de buscar. Quizás hay algún club de lectura, quizás hay algún club de cine, ¿no? Incluso ya a nivel digital puede haber algo, alguna comunidad en la que tú te sientas más identificada. Yo te diría, justo pregúntate a qué comunidad quieres pertenecer y aportar, y entonces, o sea, búscalo en Google, así, busca comunidad, o sea, si te gusta leer, por ejemplo, pues busca un club de lectura, ¿no? O si te gustan las películas, o ve qué es lo que te gusta, y luego busca en internet a ver si hay una comunidad de eso, incluso ya no tiene que ser en León, puede ser en digital. Entonces, no te canses de buscar, y no te quedes, aunque sean tus amigas de toda la vida, si no aportan, pues no aportan, y ni para qué te quedas. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues Pablo le hará llegar todas las felicitaciones que tiene. La verdad es que son muchas preguntas que tenemos, muchas de ellas son felicitaciones. A nombre del Hospital Médica Campestre, maestra, a nombre de la dirección médica y de todo el hospital que conformamos, le entregamos el presente reconocimiento que Pablo le hará llegar a su correo electrónico por su valiosa participación. Creo que es una plática muy enriquecedora. Me dio mucho gusto haber colaborado el día de hoy con usted en esta presentación y esperamos contar con su participación en próximos eventos. Me encantará. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas por estar aquí y participar. Y pues nada, ya ojalá con estas 5 estrategias tengan todo para una vida plena. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues les recuerdo la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 44, donde podrán encontrar así como otros temas de interés que hemos tocado en algunos de los webinars que se han dado a lo largo de este último semestre. Los invito a descargarla en la parte superior del lado derecho. Ahí podrán descargar en el apartado de folletos tanto la presentación que la maestra Irán nos hizo favor de compartir, como la revista número 44. Y también están cordialmente invitados la próxima semana el doctor Andrés Gutiérrez Rojas. El doctor es cardiólogo, es médico internista y electrofisiólogo. Nos hablará sobre el manejo de las arritmias cardíacas durante la pandemia. Esperamos contar con su participación. Y bueno, pues aprovecho para mandar un fuerte saludo a la señora Guillermina Guadalupe Acevedo Recendis, quien se encuentra actualmente en un proceso de recuperación. Señora, le mandamos nuestras mejores vibras y esperamos su pronta recuperación. Como cada 8 días, ahorita nos está viendo. Entonces, señora, muchas gracias. Va a estar muy bien y esperemos vernos pronto. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por participar con nosotros y los esperamos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Hasta luego, maestra. Mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.